Buen día, profe, ¿cómo Buen día, anda? profe, ¿cómo Buen día, anda? profe. Profe. Buen día, profe. Buenos días. Bueno, buenos días de vuelta para todos, gracias por responder. Vamos a arrancar la clase de hoy. Bueno, vamos a intentar hacer utilizar esta metodología. Por supuesto, Ana, te queda la responsabilidad de igualmente grabar las clases, así si llegamos a tener un inconveniente, lo podemos compartir. Sí, profe, ¿Sí? ya está grabándose. Perfecto. Bueno. Hoy lo que vamos a hacer es tratar de cerrar lo que sería la unidad número 1 con algunos otros indicadores macroeconómicos y vamos a iniciar lo que sería la unidad número 2. ¿Sí? Esas serían las pretensiones que tengo para el día de hoy. Bien. Con Sebastián ya me comentó lo que habían trabajado. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es, ya vimos cómo se calcula el producto de la economía, cuáles son los métodos de cálculo, cuáles son los métodos de evaluación, y también distinguimos la diferencia en lo que es producto nominal de producto real. ¿Alguien de ustedes me podría decir qué diferencia hay entre el PBI real y el PBI nominal? El PBI nominal mide el valor de producto a valores corrientes y el PBI real mide en valores pasados. Bien, a valores constantes decimos nosotros. Y cuando nosotros hablamos a valores corrientes, ¿a qué hacemos referencia? ¿Al precio de mercado? ¿Al precio de mercado? Ajá, al precio de mercado. Bien, y el precio de mercado, cuando yo digo que es a precios corrientes, estoy hablando de que vamos a evaluar la producción a precios de hoy, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es calcular el PBI para cada año. Entonces, cuando yo digo PBI nominal del 2020, lo que estoy haciendo es evaluar todo lo producido en el 2020 a los precios del 2020. Y cuando yo digo a precios constantes, que sería el PBI real, lo que yo estoy haciendo es decir, bueno, voy a medir la producción del 2020, pero a precios de lo que nosotros llamamos año base. El año base es el punto de partida del cálculo del PBI, en este caso real. ¿Sí? Entonces, esto lo que va a hacer es, si el año base es 2004, entonces vamos a evaluar la producción del 2020 de bienes y servicios finales a precios del 2004. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Cuál es la razón por la cual hago esa distinción? A la variación de los precios. Claro, porque uno va a tener en cuenta cómo varían los precios más la producción, que sería el PBI nominal, y el otro solo se va a enfocar en la evolución de la producción, porque si yo todos los años evalúo la producción al mismo precio, por la única razón por la cual puede variar el PBI real es porque cambia la producción. ¿Sí? Entonces nosotros medimos el PBI real para poder eliminar del análisis el efecto de los precios, de la inflación. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, sí o sí, o sea, nosotros hacemos eso para poder después definir si una economía creció económicamente hablando o no creció económicamente hablando. Es decir, si pudo producir más bienes y servicios finales, generar más ingreso, ¿sí? Que años anteriores. ¿Sí? Y en este caso particular estoy hablando de PIB, pero si yo quisiera medir... Si yo quisiera medir la inflación, ¿cómo puedo medirla? Por los índices de precios. Exactamente. Para poder medir la inflación, que es un fenómeno que muestra la suba sostenida y sistematizada de todos los precios de la economía, como ustedes ya saben, necesitamos un indicador que nos permita medir esa evolución. Y los indicadores que se utilizan para realizar esa acción son los índices de precios. ¿Sí? Los índices de precios son números estadísticos que nos permiten evaluar la evolución de determinadas variables. En este caso, como yo estoy calculando índices de precio,
lo que me está permitiendo ese número estadístico es evaluar la evolución de un conjunto de precios, ¿sí? Un conjunto de precios. Es un indicador que nos va a aproximar cuál es la evolución del conjunto de precios de la economía. Como es imposible medir todos los bienes que se producen en la economía y todos los bienes que se consumen, lo que se hace es calcular la evolución de los precios de una canasta de bienes, ¿sí? Eso es lo que hace el INDEC, es lo que se hace para calcular la inflación. Se elige una canasta representativa de los gastos de las familias del país y se evalúa cómo evolucionan los precios de esa canasta, ¿sí? O se evalúa la evolución de los precios de todos los bienes finales y servicios finales producidos en una economía. Entonces lo que vamos a ver ahora, que les voy a compartir un Power, es justamente qué son los índices de precio, cómo se calculan, cuáles son algunas de las fórmulas que se utilizan, hay muchas, pero elegí algunas, las más representativas, y vamos a ver algún que otro ejercicio, ¿sí? Ahora les voy a compartir. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, vamos a ver indicadores de precio. Específicamente vamos a ver índices de precio. Bien. Los números índice, que es lo que les acabo de decir, es un número estadístico. No tienen valor, o sea, no tienen unidad de medida, o sea, no podemos darle un significado al número que uno obtiene de la aplicación de los índices, de la fórmula. Lo que sí, esos números, cuando analizamos la evolución, nos permite analizar si los precios de esa canasta de bienes, o de la variable que estemos utilizando como referencia de análisis, ha crecido o ha disminuido un determinado porcentaje. Y los números índices lo podemos dividir en dos, en lo que son índices simples, que es cuando yo analizo, por ejemplo, la evolución de los precios de la carne, ¿sí? Yo me voy a enfocar solamente en los precios de la carne, ¿sí? Entonces yo y de por ahí posiblemente un corte de carne específico, entonces yo ahí puedo calcular índices simples, que me van a permitir calcular la evolución de ese precio, ¿sí? De esa carne. Y después tenemos lo que son los índices complejos o compuestos, que los podemos dividir en dos. Cuando hablamos de complejos o compuestos estamos hablando ya no del análisis de la evolución de los precios de un solo bien, sino estamos hablando de la evolución de un conjunto de bienes, ¿sí? Y esos tipos de índices los podemos dividir en dos, en ponderados y no ponderados, ¿sí? Nosotros nos vamos a enfocar en los que serían los más difíciles, en los compuestos o complejos, ¿sí? Que lo que hacen es analizar la evolución de los precios de un conjunto de bienes. Porque justamente, como estamos en macro, lo que queremos ver es la evolución de todos los precios de la economía, ¿sí? Y que cuando la evolución de todos los precios de la economía aumentan de forma sistematizada, ¿sí? Y continua, sabemos que hay un fenómeno llamado inflación, entonces necesitamos trabajar con índices complejos o compuestos. Nosotros específicamente para el cálculo de la inflación, cuando ustedes leen en el diario, la inflación de febrero fue del 3,6%. ¿Quién calcula la inflación y cuál es el indicador que se utiliza? O el índice que se utiliza. El índice de precios al consumidor. Bien, exactamente. El INDEC es el que emite el comunicado y hoy a la tarde van, ¿sí? Hoy a la tarde ya van a informar cuál es la inflación de marzo, ¿sí? Es quien se encarga del relevamiento y procesamiento de la información para calcular lo que ustedes dijeron recién, el índice del precio al consumidor, ¿sí? Que el índice del precio al consumidor es un índice de precio que mide la evolución de una canasta de consumo, representativo de los hábitos de consumo de los argentinos, ¿sí? Se calcula en Gran Buenos Aires y después se calculan en las distintas regiones de la Argentina,
Bien, y hay dos tipos de índices complejos o compuestos. Uno es sin ponderar y el otro es no ponderado. Los que nosotros llamamos índices complejos sin ponderar es cuando yo a todos los bienes de la canasta los considero de igualdad, de la misma importancia, o sea, tienen la misma importancia. Cuando nosotros calculamos índices compuestos sin ponderar, decimos todos los bienes para las familias son exactamente iguales, ¿sí? Tienen la misma importancia. Es lo mismo comprar 1 litro de leche dentro de la canasta que comprar un kilo de pan, ¿sí? Es decir, todos los bienes para el consumo de las familias tienen la misma importancia, ¿sí? Y hay distintos tipos de cálculos de índices complejos sin ponderar. Uno es el índice de Sauerberg, que es el que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Que lo que hace es el numerito, que el número estadístico que se calcula como la suma, ¿sí? De los relativos de precios, que ya vamos a ver, dividido el total, el tamaño de la canasta de bienes, ¿sí? Ya ahora después lo vamos a ir desarrollando. Y después están estas otras dos, que se llaman la media geométrica, ¿sí? Que es la raíz a la K del calculante del producto de los precios relativos, y la media armónica, que tiene esta fórmula. Nosotros nos vamos a enfocar en la primer formulita, es la única que vamos a trabajar en macroeconomía, ¿sí? Cuando nosotros le pedimos a ustedes que calculen índices compuestos sin ponderar, lo que van a hacer es aplicar la primer formulita. La I es índice, ¿sí? Dice, la I es igual a la sumatoria de 1 a K bienes de I mayúscula, que esa I mayúscula suprima I, lo que estamos indicando es los precios relativos, ¿sí? Los precios relativos, dividido el tamaño de la canasta. Esto se multiplica por 100 y les va a dar en tanto por 100, o si lo dejan así, les va a dar en tanto por 1. Ahora vemos un cálculo. Veamos acá. Fíjense, vamos a suponer que esta es una canasta de ventas. En este caso no son precios, sino son ventas, ¿sí? Vamos a suponer que son los precios de esos tipos de bienes y servicios, porque tenés deportes, juguetes, hogar y ferreterías. Bien, y ahí están los precios para los distintos periodos. Bien, ¿qué es lo que yo hice acá? Lo que yo hago primero es, para todos los números índices, es elegir un año base. El año base es el punto de partida de todos los índices de precio. O índices ya sea valor, de cantidad, siempre vamos a tener un año base, que es el punto de partida. Y en el año base siempre el índice es igual a 100, ¿sí? A 100 cuando calculamos en tanto por 100, o a 1 si lo dejamos en tanto por 1, ¿sí? Entonces, si yo digo que el año base es 2014, me voy a tomar como punto de partida que las ventas o los precios de estos tipos de bienes van a ser para deportes 1,5, para juguetes 0,5, para hogar 2,2 y para ferretería 2,7. ¿Sí? Y este es mi base. De ahí en adelante empiezo a aplicar la fórmula. Fíjense, esta es la tabla ya aplicado, el índice de ¿cómo es? Compuesto sin ponderar, ¿sí? Que se llama Sauerberg. En el año base me da igual a 100, ¿sí? Y después los otros años ya no me dan igual a 100, pero ¿qué es lo que yo hice para calcular deportes en el 2015? Lo que hice fue tomar el precio del 2015 y lo dividí por el precio del 2014, es decir, 1,9 dividido 1,5. Eso multiplicado por 100 les da 126,7. ¿Cómo calculé el del 2015 para juguetes? 120. Lo que hice fue tomar el precio o las ventas de juguetes en el 2015, 0,6, lo dividí por 0,5 y lo multipliqué por 100, y eso les da 120. Para hogar hice exactamente lo mismo, ¿sí? Tomé el valor del 2015 para hogar, 2,8, lo dividí por el valor de hogar del 2014, 2,2, ¿sí? Y eso me da 127. Y así hice para cada uno. Bien, una vez que yo obtuve para el 2015 cada uno de esos precios relativos, lo que hago es hacer un promedio,
¿sí? Simple. Sumé los 4 valores y lo dividí por 4, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora, bien, es hacer la práctica de lo que les estoy diciendo. En el 2016 hice lo mismo que dije recién. Para deporte tomé 2,4, lo dividí por 1,5 y lo multipliqué por 6. Y eso me dio 160. Para juguete en el 2016, lo que hice fue 1,1 dividido 0,5 y lo multipliqué por 100. Eso les da 220. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora, para poder ya ir comprendiendo la fórmula, es trabajar con esta tabla. Vamos a calcular los índices simples base fija, que lo llamamos a cada una de las columnas, y después vamos a calcular el promedio simple, ¿sí? Aguarden un segundo, yo voy a escribirles en el chat, si me dan un segundo, la fórmula para que se vuelva a comprender. Ahí estamos, ya estoy con ustedes, esperen un minuto. No sé por qué no me deja ver el chat, pero no hay problema. Esperen un segundo, ya lo resolvemos. Voy a abrir un archivo con la fórmula. Bien. Ahora les voy a compartir un archivo, aguarden un segundo, donde está la fórmula desagregada. ¿Ahí lo ven? Fíjense, esto que está acá, que les estoy compartiendo, está ya con los datos, ¿sí? Cuando yo lo que hago es considerar la variable precios, ¿sí? En este caso particular, hay, fíjense, estamos viendo que hay 3 tipos de bienes en la canasta, el bien A, el bien B y el bien C, y tengo los datos de distintos periodos, ¿sí? T y T más 1. Entonces, ¿cómo yo calculo el índice compuesto sin ponderar? Lo que yo primero hago es calcular los precios relativos. Cuando yo hablo de los precios relativos, lo que hago es ver cuál es el precio de hoy de la leche y lo comparo con el precio de la leche en el año base. Me fijo cuál es el precio del pan hoy y lo comparo, o sea, hago el cociente con el precio del pan en el año base. ¿Cuál es el precio de la carne hoy? Y lo divido, o sea, lo comparo con el precio de la carne en el año base. Una vez que yo calculo esos precios relativos, lo que hago es sumarlos y lo divido por el tamaño de la canasta, ¿sí? Que en este caso sería dividido 3, n sería 3. ¿Sí? Esto sería lo que nosotros llamamos el cálculo del índice de precio, el índice de precio compuesto sin ponderar. ¿Sí? Sin ponderar. Veamos aquí uno de los ejercicios que están en la práctica, ¿sí? Para que veamos la diferencia entre lo que les presenté hoy. ¿Bien? Fíjense que en esta tabla tenemos, ¿sí? El ejercicio 20 dice, suponiendo que para la elaboración de este índice de precio al consumidor se consideran únicamente los productos de pan blanco, automóviles y pan de salvado. Son los 3 bienes que forman
esta canasta. Fíjense que para esos 3 bienes tenemos los siguientes datos. Tenemos para el 2000 al 2002, tenemos el valor del precio de cada producto y el valor de las cantidades de cada producto, ¿sí? Ahora, yo lo que necesito para calcular índice de precio compuesto sin ponderar es solamente los precios y el tamaño de la canasta, ¿sí? Eso es lo que yo necesito, ¿sí? Que son estos los datos que vamos a tener. Y lo segundo que yo necesito es definir cuál es el año base, ¿sí? Entonces, primero lo que necesito es tamaño de para índices, lo que necesito es año base, ¿sí? En este caso vamos a hacer el año base 2000. Lo segundo que necesito es tamaño de la canasta, que sabemos que son 3 según el ejercicio, y necesito los precios para cada año. Para cada año. Con eso yo puedo calcular índice de precios sin ponderar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo primero que van a hacer es calcular los precios relativos. ¿Qué es el precio relativo? El cociente entre el precio del año que calculo el índice y el precio del bien en el año base. ¿Sí? Entonces, una vez que yo calculo para cada año esto, ¿sí? Lo que después hago es luego hacer un promedio. Entonces, vamos a tomar como año base el 2000, ¿sí? Vamos a tener 3 bienes, vamos a insertar acá una columna para que ustedes vayan entendiendo cómo se trabaja. ¿Sí? Vamos a tener el año, 2000, vamos a calcular el índice para el 2000, para el 2001 y para el 2002. Lo primero que vamos a hacer es calcular los índices, los relativos de precio. Bien, vamos a bajar esto para que se vea todo el... ¿Sí? Para pan blanco primero. Vamos a empezar por acá. Pan blanco. ¿Cómo calculo los precios relativos? Entonces lo que voy a hacer es, veo el precio del pan blanco en el 2000, que es igual a 1, y lo voy a dividir por el precio del pan blanco en el año base, que en este caso particular es 1, porque estamos en el año base, ¿sí? A eso lo multiplico por 100 y me va a dar el índice simple o el precio relativo para el año base. Lo mismo hago para automóviles. ¿Sí? Automóviles. ¿Sí? Lo mismo hago. ¿Cuál es el precio en el año 2000? Es 10.000. ¿Cuál es el precio en el año base? 10.000. Lo multiplico por 100. Multiplico por 100 y les va a dar cuál es el índice para ese bien en el año base. Y lo mismo hago para pan dessalvado. ¿Sí? Me fijo cuál es el precio en el año que voy a calcular el índice, lo divido por el precio de ese bien en el año base y lo multiplico por 100. Y eso les va a dar 100. ¿Sí? Entonces, el índice sin ponderar, compuesto sin ponderar, es el promedio simple de estos 3 precios relativos, es decir, 100 más 100 más 100, todo eso dividido por el tamaño de de la canasta. ¿Y eso cuánto les da? Les da 100. ¿Sí? Vamos, por ahí, si bien es el más simple, ustedes siempre en el año base, recuerden que va 100, ¿sí? Siempre va 100.
Ahora, ¿qué pasa en los otros? Acá queda como muy repetitivo los números, pero veamos en el 2001, cómo calcular el índice sin ponderar en el 2001. Entonces, como yo les dije, lo que hago es calcular los precios relativos para cada uno de los bienes primero y después calculo el promedio. Entonces, vamos a pan blanco. ¿Cómo calculo el precio relativo del 2001? Lo que voy a ver es cuál es el precio del pan en el 2001 y lo voy a comparar con el precio del pan en el año base. Entonces es 1,1 Profe, dividido 1. ¿sí? disculpe. En el índice sin ponderar, ¿por qué le dio 100? Porque te da 100 más 100 más 100, te da 3, dividido 3, 1. Por 100 te da 100. Ok. Acá fíjate la última columna. Bien, entonces, no sé qué Belén, ¿vos me preguntaste? ¿Belén? Sí. Ahí Sí, ahí ya está, ya vi. ¿Lo viste? Bueno. No vi el 100 anterior. Ah, está, listo. Vamos a ir ahí. Así ya después les queda cómo se va desarrollando. Ahí está. ¿Sí? ¿Ahí lo ves? Bien, lo mismo, bueno, entonces vamos al 2001, calcular el índice sin ponderar para el 2001. Entonces, lo primero que hago es calcular los precios relativos del bien con respecto a cuánto valía en el año base. Entonces, lo que hice fue 1,1, que es el precio del pan en el 2001, dividido 1, que es el precio del pan en el 2000. Y a eso lo multiplico por 100. ¿Sí? ¿Cuánto les da eso? 140, bro. Ah, en Bien. este caso, perdón, 110. 110. ¿Bien? Entonces ahí ya tenemos el precio relativo del pan para el 2001. Veamos el precio relativo de los automóviles para el 2001. Entonces, ¿qué me fijo? Primero el precio de los automóviles en el 2001, que es 14.000, y lo divido por el precio de los automóviles en el año base, ¿sí? Que es 10.000. Todo eso lo multiplico por 100. ¿Estamos? Esto me da igual a, ¿cuánto me da? 140. 140. Bien, 140. ¿Sí? Ahora, para poder hacer el cálculo, me falta todavía el precio relativo del pan de salvado. Vuelvo a hacer lo mismo. Me fijo cuál es el precio del pan de salvado en el 2001, 2,6, y lo divido por el precio de ese bien en el año base, que es en el 2000, que es 2. ¿Sí? Lo multiplican por 100, ¿y cuánto les da esto? 130. 130. Muy bien. Una vez que yo ya sé cuáles son los precios relativos de los bienes respecto al año base, lo que hago es hacer un promedio simple, ¿sí? Sumo 110 más 140 más 130 y lo divido por 3, que es el tamaño de la muestra, multiplico por 100 y les da el índice sin ponderar en el 2001, ¿sí? De esta pequeña canasta de 3 bienes. ¿Sí? ¿Cuánto les da? 126,67, profe. 126,67. Sí. Ahí está. ¿Bien? Nosotros nos vamos a enfocar, o sea, lo que se publica es la evolución de esta última columna. ¿Sí? También se analiza la composición, pero lo que hacemos nosotros después es concluir cuál es la evolución del promedio de estos 3 bienes. A ver, calculemos entonces el último índice simple, compuesto sin ponderar, del 2002. Volvemos a hacer lo mismo, me fijo el precio del pan en el 2002, que es 1,2, lo divido por el precio del pan en el 2000, que es 1, por 100. Eso me da el precio relativo del pan en el 2002. ¿Sí? Eso les da 120, ¿no es cierto? Hago exactamente lo mismo con automóviles. 20.000 dividido 10.000 por 100. ¿Sí? Precio de automóviles en el 2002 dividido el precio de automóviles en el 2000, año base. ¿Eso cuánto les da? 200. Muy bien. Y el último, hacemos lo último también. Para el pan de salvado me fijo cuál es el precio. Disculpe, ahí en lo que usted estaba calculando recién, No es el 12.
110 más 140 más 130 sobre 3, eso da 126, pero si lo hacemos por 100 da 12.666,67. Ah, porque ya Sí. está Sí, tenés razón, estos no Me hay dio que el mismo multiplicar por resultado, 100. profe. Gracias, Sí, ¿eh? eso. Da Que eso me dio el mismo mismo. resultado que Jerónimo. No, Sí, a mí porque no también. va por 100, porque ya lo estamos calculando por ciento ya, ¿está? Gracias, Ok. tienes razón. No hay que Por multiplicar eso por yo 100. preguntaba, por eso te Está preguntaba. bien. Perfecto, no hay que multiplicar por 100, ¿sí? No hay que multiplicar. Yo me baso en lo que, no tengo la calculadora acá, pero sí, si lo multiplican por 100, les va a agregar 2 ceros más al resultado. Bien, gracias por la corrección. Vamos al pan de salvado, entonces el precio del pan de salvado en el 2002 es 3,5, lo divido por el precio del pan de salvado en el 2000, lo multiplico por 100, y esto les da, ¿cuánto les da? 175. 175. Bueno, una vez que tengo esos tres índices, lo que hago es tomar el promedio simple, sin multiplicar por 100, porque ya está multiplicado por 100 previamente, ¿está? 120 más 200 más 175 dividido 3, ¿sí? Y ahí, ¿cuánto les da? 165. 165. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces, si esta última columna, para poder multiplicarla por 100, los previos no tendríamos que multiplicarlo por 100, ¿sí? Pero si ustedes trabajan de esta manera, después lo que hacen es el promedio simple. O sea que da igual que multipliquemos por 100 al principio o al final. Exactamente, les va a dar exactamente el mismo número. Bien, exactamente, Jerónimo. Si ustedes no hubiesen multiplicado por 100 en los primeros cálculos, en los precios relativos, en la última columna multiplican por 100 y les va a dar 100, 126,67 y 165. Si ustedes multiplican en los pasos previos por 100, lo único que hacen es calcular el promedio, ¿sí? Las dos formas van a llegar a exactamente lo mismo. ¿Estamos? Lo importante es que siempre nosotros lo que hacemos es calcularlo en tanto por 1 o en tanto por 100. Acá trabajamos todo el tiempo con tanto por 100. O sea, lo multiplicamos por 100 previamente, entonces lo último hago el promedio nomás. Ahora, si yo previamente trabajé en tanto por 1, es decir, no multipliqué por 100, al final lo multiplico por 100. ¿Estamos? ¿Quedó claro eso? Clarísimo, profe. Sí, profe. Bien. Les pregunto, yo ya tengo el índice sin ponderar, que es la última columna. Los numeritos que están acá, los que a mí me sirven son el 100, el 126 y el 165. ¿Para qué me sirven esos numeritos? ¿Cómo los interpreto? ¿Qué creen ustedes? Para ver la evolución de los precios a lo largo de los años. Bien, exactamente. Lo que permite ese numerito es decir, bueno, a ver, ¿cómo evolucionaron los precios? ¿Sí? De estos tres bienes en conjunto, en promedio, porque los índices de precios nos dan un promedio de la evolución de los precios de estos tres bienes, en este caso particular, a lo largo de estos tres bienes, estos 3 años. Entonces, fíjense, yo voy a partir del 2000. El 2000 es mi base, ¿sí? Es decir, ahí nace el índice de precios sin ponderar. A partir de ahí yo puedo decir, bueno, a ver, según cómo evoluciona ese índice, puedo decir que los precios aumentaron o disminuyeron. ¿Qué pasó en el 2001? ¿Qué me pueden decir del 2001 respecto al 2000? ¿Que aumentó el nivel general de precios? Aumentó el nivel de general de precios. ¿Cuánto aumentó? Un 26%. 26,67%. Exactamente. Lo que ustedes acaban de hacer es calcular la tasa de crecimiento de los índices, en este caso del índice sin ponderar, ¿sí? Siempre cuando trabajamos con índices, lo que nosotros trabajamos es esto que acaban de decir, los porcentajes de cambio. Y después también se calculan la incidencia de cada uno de estos bienes, en este caso particular, sobre ese aumento de los precios, ¿sí? Pero lo que se hace es calcular tasas de crecimiento. Entonces siempre voy a estar comparando el valor del índice en dos momentos determinados, ¿sí? En dos periodos determinados. En este caso particular estamos trabajando con años. Pero cuando uno analiza el índice de precio al consumidor, ustedes van a ver que el INDEC
publica y ustedes pueden trabajarlo, y también ya está calculado, pueden trabajar con el índice de precio para cada uno de los meses. O sea, van a tener estos numeritos para cada uno de los meses. Ahora, cuando ustedes leen en el diario, o escuchan la radio, o miran la tele, ustedes no escuchan que el índice de precio al consumidor es 126,67. Lo que se publica es cuánto creció el índice de precio, porque como yo les dije al principio, estos índices no tienen unidad de medida, lo que importa es su evolución. Por eso se calcula la tasa de crecimiento para evaluar el crecimiento de los precios en la canasta. ¿Sí? Es decir, inflación en el caso del IPC, o el deflactor del PBI que llamamos. ¿Sí? Después, si yo quiero comparar cuánto aumentó los precios entre el 2000 y el 2002, ¿cuánto me dirían ustedes que aumentó? Entre el 2000 y el 2002. ¿Cuánto aumentaron los precios? Un 65%. Un 65%. Nuevamente se hace lo mismo, se compara 165, ¿sí? 165 se lo compara con 126, 100, perdón, que es el año base, y se analiza cuánto creció en porcentaje al año base, ¿sí? Es decir, se calcula esta tasa de crecimiento. Ahora, esta tasa de crecimiento no es anual, sino es de 2 años, ¿sí? Acumula 2 años de inflación. ¿Sí? Lo que hicieron ustedes es aplicar esta fórmula. Y esto les da 65%. ¿Bien? Lo mismo podrían hacer ustedes, calcular la inflación del 2002 respecto al 2001. Entonces ustedes lo que van a hacer es calcular cuánto creció el índice sin ponderar del 2002 con respecto al 2001. ¿Bien? ¿Está? Entonces esto es lo que hace el INDEC, pero no aplica esta fórmula. Trabaja con las otras dos fórmulas que vamos a ver ahora. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de cómo se calcula el índice sin ponderar? ¿Que me quieran hacer? ¿La interpretación? Recuerden que los índices, en este caso nos va a dar un promedio. En este caso particular, el promedio es simple. Es un promedio simple, justamente sin ponderar. ¿Bien? Yo después les comparto esto para que tengan. Entonces, vamos a pasar a los otros índices que son los ponderados. ¿Sí? La diferencia entre los índices no ponderados y ponderados es que cuando yo trabajo con índices ponderados, lo que estoy haciendo es decir que los bienes no son iguales unos a otros ante los ojos del consumidor o del productor. ¿Sí? Cada uno tiene su importancia. Entonces los índices ponderados lo que hace es ponderar según la importancia que tenga ese bien dentro de la canasta. Y hay dos tipos de índice que vamos a ver. Sí, hay más, pero vamos a ver dos. Uno es el índice de las PER y el otro es el índice de Patch. El índice de las PER es el que más se utiliza, ¿sí? Una de las causas por las cuales más se utiliza es porque el costo de relevar la información que se necesita es mucho más bajo, es más económico que el relevamiento de información que necesita el despacho. Esta es la fórmula que se aplica para calcular índice de precio de las PEI, ¿sí? Como todos los índices, se elige un año base, ¿sí? Siempre van a ver que vamos a decir, el año base es tal, ¿sí? Y ese es mi punto de partida. No importa la fórmula que ustedes utilicen, ¿sí? No importa la fórmula que ustedes utilicen, siempre van a ver que en el año base ese índice es igual a 100. ¿Sí? Ahora, cada uno tiene su fórmula, porque dependiendo de lo que se pretenda evaluar o modelizar, se utiliza cada uno. En este caso, en el índice de las PEI, ¿sí? Lo que hace es elegir un año base, y va a elegir en ese año base una canasta, que la llamamos canasta base. ¿Sí? La canasta, les repito, es el conjunto de bienes que forman una canasta representativa de algo que yo quiero evaluar. En el índice de precio al consumidor es una canasta de consumo, ¿sí? Entonces se elige la canasta base, ¿sí? Del año base, que en este caso es 2016. ¿Sí? Cuando vean los informes del INDEC son 2016. Entonces, ¿qué hago? Es decir, bueno, para ese año la canasta
tiene estas características, tiene estos bienes con estas cantidades, ¿sí? Es una canasta física de bienes. Y después, ¿qué hago? Lo que hago es valuar, como yo no puedo sumar peras con manzana, con litros de leche, con remeras, lo que hago es valuarlos a un precio, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo que hacíamos era, cuando calculábamos PBI, calculábamos el valor de los bienes, ¿sí? Porque como los bienes son distintos, ¿sí? No son homogéneos, no tienen la misma unidad de medida, lo que hace es valuarlos por un precio. Y el precio que se elige van a ser el precio del año base y el precio del año que yo quiero calcular el índice, ¿sí? Entonces, fíjense la formulita en el numerador, que es la parte de arriba, fíjense que dice sumatoria de J, que es igual a 1 acá, de un producto, que Q es cantidades y P es precio. Q dice QJ0. ¿Qué es QJ0? Es el bien J en el año base. Eso es lo que significa QJ0. Y esa cantidad consumida o producida del bien J en el año 0, la voy a evaluar al precio de ese bien J, valuada a los precios del año actual o corriente, ¿sí? Por eso dice T. Fíjense que hay una diferencia ahí entre el QJ0 y QJT. Es decir, me fijo cuál es la cantidad producida o consumida de ese bien J en el año base y lo voy a evaluar a los precios corrientes, al año T, ¿sí? ¿Cómo yo le defino a ese numerador? Yo defino como el valor de la canasta en el año base valuada a precios del año corriente. Así se interpreta ese producto, esa suma de esos componentes que surge de un producto. Ese es el numerador. Profe, ¿puede volver a repetir la interpretación, por favor? Sí, QJ0 significa cantidad consumida o producida del bien J en el año base. Por ejemplo, en el IPC, si es 2016, voy a fijar la cantidad de leche consumida en el 2016, ¿sí? De leche. La cantidad consumida, sí, proyectada, dentro de la canasta que se consumía de pan en el año 2016. Después la cantidad de ropa, de remeras, en el 2016 que se consumía en el año base. ¿Tá? Eso es QJ0. Y QJT es el precio del bien J en el año T. En vez del 2016 vamos a estar hablando 2017, 2018, 2019, 2020, etc. ¿Sí? Profe, Sí. toda esa sumatoria, ¿qué significado tiene así como lo mencioné hace un rato? Bien, lo que les va a dar es la canasta que yo considero en el año base, valuada a los precios del año corriente. Eso les da. ¿Sí? Es decir, la canasta del año base, valuada a los precios del año corriente. Eso les da el numerador. Es la interpretación de esa suma de esos productos, la suma de esos productos les da el valor de la canasta del año base, valuada a los precios del año corriente. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, hay Gracias, un profe. compañero pregunta si puede repetir la definición de canasta. Canasta es un conjunto de bienes, ¿sí? O sea, conjunto de bienes, supongamos, leche, pan y remeras, como vengo diciendo, ¿sí? Y no solamente es cuáles son los bienes, sino las cantidades de esos bienes, ¿sí? Por ejemplo, 5 litros de leche, 4 kilos de pan y 3 remeras. Eso es una canasta de bienes. Es decir, ¿ahí me entienden? Entonces esa J va a ser leche, pan y remeras. Y me voy a fijar esas canastas, cómo era la composición de esa canasta, esos 3 bienes en el año base. ¿Me siguen? Ahora Esa vamos interpretación sería de cociente entero, ¿no? No, todavía vimos el numerador, ahora veamos el denominador. ¿Sí? ¿Está? Ahora veamos el denominador. Les explico para que puedan entender después qué significa. Vamos, entonces el numerador
ese producto les da el valor de la canasta del año base, valuados a precios del año corriente. Por eso dice T y 0. ¿Y qué me da el denominador? Fíjense que en el denominador tenemos tanto cantidades como precios de qué año. Del año base. Del año base, exactamente. Entonces el denominador lo que me da es el valor de la canasta del año base a precios del año base. El denominador me da el valor de la canasta del año base, es decir, cuánto se consumía de esa canasta en el año base, valuada los precios de esos bienes en el año base. ¿Sí? Si la canasta que yo estoy analizando es del 2016, voy a evaluarla a los precios del 2016. Eso me da el denominador. Profe, Sí. entonces el cociente vendría a ser, o sea, tanto el denominador como el numerador sería el consumo total en esos años, o sea, en el año base. Sería, en este caso yo les estoy hablando de una canasta de consumo, exactamente. Entonces, tanto en el denominador como en el numerador estoy evaluando la canasta del año base. Siempre elijo la canasta del año base, pero evalúa dos precios distintos. En el numerador elijo el precio corriente, ¿sí? Es decir, el precio del año que yo calculo el índice, y en el denominador elijo el precio del año base. Es la misma canasta evaluada a distintos precios. ¿Sí? Esa observación es la más importante de todas, por eso las dividí en dos a la explicación. Porque ustedes tienen que comprender que yo siempre voy a elegir la canasta base. Siempre voy a elegir la misma canasta, pero las evalúo a precios distintos. Entonces, si ustedes miran ahí, miren el cociente, ¿qué es lo único que cambia? El precio. Lo único que cambia es el precio. Por eso este índice, ¿sí? Cuando yo veo que cambian, o sea, se dice, este índice es un índice con ponderaciones fijas, ¿sí? Porque la canasta no cambia, y lo único que cambia son los precios, ¿sí? Y obviamente que si este índice aumenta, está indicando que los precios aumentan, porque siempre evalúo la misma canasta, pero a distintos precios. Entonces, ¿cómo se interpreta ahora el cociente? Entonces, lo que yo estoy haciendo es comparar el valor de la canasta del año base a precios corrientes, ¿sí? Con respecto al valor de la misma canasta a precios del año base. ¿Estamos? Entonces, si esa canasta con los precios corrientes es mayor que esa canasta a precio del año base, por supuesto que lo que vamos a tener es inflación, es aumento de los precios. ¿Sí? Y ese cociente se multiplica por 100. Bien. ¿Por qué es el más económico? Porque lo único que hay que relevar todos los periodos, todos los meses, es el precio. El resto permanece fijo. ¿Sí? La canasta es la misma para todos. Si bien es un índice ponderado, es decir, donde cada bien tiene su importancia, esa importancia es constante, es fija. Es decir, no incluye cambios de hábitos en el consumo este índice. ¿Sí? Entonces, ahí fíjense abajo, explica con palabras. ¿Qué es lo que hago? En cada componente de ese cociente, en el numerador lo que hago es cantidades antiguas, año base, multiplico por precios nuevos, y lo voy a dividir por las cantidades antiguas, año base, por los precios antiguos, año base. ¿Sí? Este índice es el que releva menos datos. En el año base, por supuesto, hay que relevar, hacer una encuesta, ver cuáles son los hábitos y preferencias de los consumidores. Armo la canasta, y una vez que ya armé la canasta en el año base, lo único que voy relevando todos los meses son los precios. ¿Sí? Veamos una aplicación. ¿Alguna pregunta más del índice de las PEIR? Entonces, en las dos cosas comparo canasta base a distintos precios. Bien, si no tienen una pregunta, igual me la pueden hacer, y por ahí en el chat, que no lo estoy pudiendo ver, me avisan, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos todos los ejercicios de índice de precios, generalmente le damos este tipo de tablas, donde van a tener 2 bienes, 3 bienes, ¿sí? En cada uno de los bienes van a tener precio y cantidades para distintos años, ¿sí? Y después le pedimos que calculen el índice de precio por las PEIR, en este caso, o por un índice sin ponderar, que es el que vimos anteriormente. Entonces ustedes lo que tienen que saber es qué datos tienen que utilizar. ¿Sí? En el caso de las PEIR,
Vamos a primero elegir el año base, ¿sí? El año base. El año base, ya dice ahí el ejercicio, dice que el año base es 2016. Una vez que ya elegí el año base, yo digo, bueno, entonces la canasta del año base está compuesta por 2 unidades de alimento, 2 unidades de vestimenta y 3 unidades de consumo. ¿Lo ven? Esa es mi canasta, ese es el año base. Y los precios son 4 pesos los alimentos, 10 pesos la vestimenta y 15 pesos el combustible. Esos son los datos del año base. Entonces, lo que voy a hacer es ahora aplicar la fórmula, ¿sí? La formulita. Bien. Ahora, fíjense, como en el año base es 2016, ¿por qué abajo yo no calculé el año base? ¿Cuál es la razón por la cual yo abajo no calculo? Porque no tendría con qué compararlo. Porque compararía el valor de la canasta del año base a precios del 2016 con respecto al valor de la canasta del año base a precios del año base que es 2016. Les va a dar 100 siempre. Acuérdense que los índices de precio en el año base no se tomen el tiempo de calcularlo porque siempre son 100. En el año base, índices es igual a 100. O a 1 o a 100, dependiendo si ponemos en tanto por 1 o en tanto por 100. Eso ni se tomen el tiempo para hacerlo. Entonces directamente calculo los índices de precio de los otros años. Veamos el del 2017. Fíjense que yo primero calculo, acá desarrollé tanto el numerador como el denominador. Acá, importante, arriba sumo el producto de precio por cantidad y abajo sumo el producto del precio por cantidad. ¿Por qué les digo eso? Porque muchas veces los alumnos lo que hacen es subdividir la división, o sea, por ejemplo, calculan 6 por 2 dividido 4 por 2, más 11 por 2 dividido 10 por 2, más 20 por 3 dividido 15 por 3. Es decir, lo que hacen es la sumatoria de ese cociente, y está mal. Lo que tienen que hacer es desarrollar la suma en el numerador y desarrollar la suma en el denominador, ¿sí? Que es lo que está hecho ahí. Veamos qué datos tiene. Yo lo que tengo que tener siempre presente es, tanto en numerador como en el denominador va la canasta del año base. Y en el numerador valúa los precios del año que estoy calculando, y en el denominador utilizo los precios del año base. Veamos el índice del 2017. Fíjense, veamos los datos. Tenemos 6 por 2. ¿Qué sería 6 por 2? 6 por 2 es el precio de alimento, 6, por la cantidad de alimento de la canasta del año base, es decir, 2. ¿Lo ven? Más 11 por 2. ¿Qué es 11? Es el precio de la vestimenta en el 2017, y 2 es la cantidad de vestimenta en el año base. Más 20 por 3. ¿Qué es 20? 20 es el precio del combustible en el 2017 por 3, que es la cantidad de combustible en el año base. Justo ahí tenemos los mismos valores, pero es el 3 del año base. ¿Bien? Y ahí ya detecté un error abajo. Bueno, y abajo con el denominador que tengo es, fíjense, 4 por 2 es precio y cantidad de alimento en el año base, más 10 por 2, precio y cantidad de vestimenta en el año base, más 15 por 3, precio y cantidad de combustible en el año base. ¿Bien? ¿Entienden? Entonces, la canasta del año base evaluada a precio corriente dividido la canasta del año base evaluada a precio del año base. Eso, hago el cociente, multiplico por 100 y me da 128,77. Si pueden, corroboren. ¿Sí? Ya vuelvo porque acá detecté un errorcito. ¿Me siguen o no?
Sí, profe. Sí, profe. Bueno, eso es el producto. Y bueno, 2018 hago exactamente lo mismo. Aplico la fórmula. ¿Sí? Índice de precios, chicos, es aprenderse la fórmula y aplicarla. ¿Sí? Y después interpretar los datos. 2018 hago lo mismo. 5 por 2 es precio de alimento en el 2018 por la cantidad de alimento en el año base, 2. Más 12 por 2 es 12 el precio de vestimenta en el 2018, multiplicado por 2, que es la canasta del año base, de vestimenta en el año base. Más 25 por 2, ¿sí? Ahí está. Vuelvo atrás. Ahí está. No estaba. Sí, 25 por 3. 25 por 3, que sería el precio del combustible en el 2018 por 3, que es la cantidad de combustible en el año base. ¿Sí? De vuelta, el numerador es precio del 2018 por las cantidades del año base. Y en el denominador, fíjense que repetí lo del 2017. 4 por 2, precio y cantidad de alimento en el año base, más 10 por 2, precio y cantidad del año base, más 15 por 3, precio y cantidad del año base de combustible, ¿sí? En el de las PEIR, ustedes lo que tienen que siempre calcular es el numerador. El denominador, fíjense que siempre es el mismo, lo calculan una vez y lo aplican en todos los años. Van calculando siempre el numerador, ¿está? Una vez que hago ese cociente me da 149,32, ¿sí? Entonces, en resumen, el índice de precio de las PEIR les da 100 en el 2016, 128 con 77 en el 2017 y 149,32 en el 2018. ¿Qué es lo que vamos a estudiar de este índice? La evolución. Vamos a aplicar tasas de crecimiento, ¿sí? Y vamos a calcular el porcentaje en que aumentaron los precios en promedio de estos 3 bienes que forman esta canasta. 2017 aumentó un 28,76% respecto al año base, y en el 2018 un 49,32%. Respecto al año base, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta de cómo se aplica las PEIR? Disculpen ahí la corrección y la autocorrección de vuelta. No, profe, quedó bastante claro. Bien. Sí, Después quedó viene bastante el DESPATCH. El DESPATCH también es un índice que lo que hace es calcular la evolución de los precios promedio, ¿sí? De una canasta de bienes, un conjunto de bienes. Fíjense, la fórmula es parecida a la que vimos recién. Bien, fíjense que es muy parecida. A ver si pueden detectar qué diferencia hay. Que esta se basa más que nada en las cantidades nuevas, la otra se basa en las cantidades antiguas. Perfecto, exactamente. Entonces también debería cambiar a la hora de calcular los denominadores, porque antes eran constantes y ahora ya no. Exactamente, muy bien, Agustín. Lo que hacemos acá es, fíjense que tanto en el numerador como en el denominador cambian las cantidades. Ya no son las cantidades del año base, sino son las cantidades de cada momento que yo quiero calcular el índice de precio. Y después también cambian los precios, ¿sí? Entonces, ¿qué característica tienen los índices de precios de Patch? Que son índices de precios ponderados, pero las ponderaciones son variables, no son fijas, ¿sí? Entonces, si yo quiero considerar los cambios de hábitos de consumo, lo que yo tendría que aplicar es índice de Patch, ¿sí? Pero o sea, sería más representativo, pero el problema es que yo en cada periodo necesito más información, porque en el de las PEIR solo relevaba los precios todos los años. O sea, una vez que yo empecé el año base, ya tengo los datos del año base, después todos los meses relevaba los precios. Pero en el índice de Patch no solamente necesito el año base, sino también necesito saber cuál es la cantidad producida y consumida de cada año y los precios a los cuales se evalúan cada año, ¿sí? Sin embargo, también sirve, o sea, para evaluar la evolución de los precios. ¿Está claro? Bien, ¿me siguen? Entonces, fíjense, les hago la interpretación. En el numerador dice QJ, cantidad del bien J en el año T, por el precio del bien J
en el año T. Es decir, es el valor de la canasta producida o consumida en el año T, valuada a los precios de esa canasta en el año T. Esa es la interpretación. Y eso lo voy a dividir ¿con qué? Lo voy a dividir por la canasta de bienes en el año T, valuada a los precios de ¿qué año? Del año base. Del año base, exactamente. Entonces, en el numerador, fíjense que son todos precios corrientes. Son precios del año, son todas variables, valores del año corriente, tanto cantidad como precio. Si yo quiero calcular el índice de Paget del 2018, me tengo que fijar cantidad consumida o producida del 2018 y precio del 2018. Mientras que en el denominador tengo cantidades del año T, año corriente, valuadas a precio del año base. Entonces yo para el 2018 me tengo que fijar cuál fue la cantidad producida o consumida del 2018 y evaluarlas a precios del año base. ¿Estamos? Profe, Sí. esto sigue siendo con el cuadrito que hicimos anterior, Sí. ¿no? Sí. Ahora lo retomo. Sí, no entiendo ahí por qué dice 4 por 5 abajo del 6 por 5. Ahora miramos, posiblemente yo copié el archivo y puse mal el numerito, ¿sí? No. Ahora lo corregimos. Antes de que pasemos a los cálculos y veamos si están bien está bien aplicado los numeritos, les quiero preguntar algo. ¿Les hace acordar algo el numerador y el denominador? A la condición ceteris paribus. No. Eso lo relacioné hoy, por eso. No sé si estaba bien. Estaba por preguntar eso. No. ¿El numerador les hace acordar algo? ¿Cómo se calcula el producto bruto interno a precios corrientes? ¿Qué habíamos dicho que era el producto a precios corrientes o nominal? Las cantidades finales vendidas por el precio de mercado. Bien, pero ¿de qué año? O sea, cuando yo digo PBI corriente o PBI nominal, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en un año determinado, valuados a los precios de ese año determinado. ¿Sí? Si yo digo que el T es cualquier año, ¿sí? Entonces yo ahí lo que estoy teniendo en el numerador no es otra cosa que valores corrientes, producción corriente y valores corrientes. Sería si yo tuviese la producción de todos los bienes y servicios finales, lo que estoy teniendo en el numerador es lo que nosotros llamamos PBI nominal. ¿Sí? PBI nominal. ¿Y el PBI real qué era? El PBI real era la producción de esos bienes y servicios finales en el año corriente evaluadas a los precios del año base. Entonces en el denominador lo que tenemos es lo que nosotros llamamos el PBI real, si estamos analizando bienes y servicios finales. ¿Sí? Este índice de Patch es el que se utiliza para calcular lo que se llama el deflactor del PBI, que no es otra cosa que el índice de precios implícitos, que es el índice de todos los bienes el índice de precios de todos los bienes y servicios finales producidos en la economía. La evolución de ese índice nos muestra realmente cuál es la inflación de la economía. Lo que pasa es que no se trabaja con eso en forma mensual porque los cálculos de ese deflactor siempre tienen una tardanza de un año. Entonces, si yo quiero analizar las causas de la inflación o cómo evolucionan los precios en forma mensual, ¿sí? En periodos más cortos, necesito un indicador que me aproxime, ¿sí? Y por eso se utiliza el IPC. Veamos un poquito acá, no me acuerdo quién me dijo que no entendía los productos que hice. Posiblemente yo copié y pegué nomás y le cambié los valores nomás, ¿sí? Esta es la tabla que utilizamos, ¿sí? Veamos acá. Lo que yo tendría que hacer es, en el numerador, ¿sí?
es ver la producción corriente y multiplicarla por el precio corriente, ¿sí? ¿Por qué no calculé 2016? De vuelta, porque si yo lo considero año base, siempre 100 no voy a calcular, me voy a basar en los otros años, ¿sí? Entonces veamos, el numerador, veamos. Alimento es, es 6 por 5, ¿sí? 2017, 6 por 5, vestimenta sería 11 por 1, y combustible es 20 por 3. A ver, veamos si ahí está bien el numerador, ¿sí? 6 por 5 sería precio de los alimentos en el 2017 por las cantidades consumidas o producidas en el 2017, que es 5. 11 es el precio de la vestimenta y 1 es la cantidad consumida o producida en el año 2017. ¿Sí? Y 20 es el precio del combustible y 3 la cantidad consumida, ¿sí?, en el año corriente. Sería la segunda línea, fíjense que son los mismos números. Veamos acá el numerador. Dije que en el numerador van las cantidades del año base, ¿sí?, las cantidades del año corriente multiplicada por el precio del año base. ¿Qué sería 4 por 5? 4 por 5 es el precio de los alimentos en el año base multiplicado por 5, que es la cantidad de alimentos en el año corriente. ¿Qué es 12 por 1? 10 por 1, perdón. 10 por 1 es el precio de la vestimenta en el año base multiplicado por 1, que es la cantidad de vestimenta en el año corriente. ¿Qué es 15 por 3? 15 por 3 es 15 el precio de los combustibles en el año base multiplicado por 3, que es la cantidad de combustible en el año corriente. ¿Sí? Esa sería la aplicación de la fórmula. No sé qué me había preguntado, ese estaría bien. Yo, profe. Pero ahí lo vimos y estaba bien. Yo, por las dudas, por ahí podía haberme equivocado, pero ahí estaría bien. ¿Sí? Lo que pasa, ¿qué he hecho yo en realidad que los puede confundir? En la fórmula está cantidad por precio y cuando desarrollé puse precio por cantidad. ¿Sí? Entonces eso puede llevarnos a la confusión, ¿sí? Porque yo también hoy me confundía por eso, ¿sí? Pero estaría bien los numeritos. Entonces una vez que ustedes calculan el numerador, esa suma, y lo dividen por el denominador, multiplican por 100, les da 134,67, ¿sí? Ese es el índice del 2017. Lo mismo hice para el 2018. Me fui a los precios y cantidades del 2018, en el numerador me baso en la línea del 2018. Es 5 por 4 más 12 por 1 más 25 por 2. ¿Sí? Y eso me da el numerador de Patch. 5 por 4 más 12 por 1 más 25 por 2. ¿Sí? Todos valores del 2018. Y a esa canasta del 2018, evaluada a precio del 2018, la voy a comparar con el valor de la canasta, o sea, con la canasta del 2018 evaluada a los precios del 2016. ¿Sí? Veamos, 4 por 4 sería 4 el precio de los alimentos por 4 las cantidades consumidas de alimentos. Más 10 por 1 es 10 el precio de la vestimenta en el año base, 2016, por las cantidades de las vestimentas, que es 1 en el año 2018. Y 15 por 2 es el precio del combustible en el año base, multiplicado por 2, que es la cantidad de combustible en el año corriente, en el año que estoy calculando el índice. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, una vez que ya calcule los índices, los resumo en una tabla, ¿sí? Donde vamos a tener resumido la evolución del índice de precio. De vuelta, nuevamente, esos numeritos solos, esos números estadísticos no nos sirven, tenemos que compararlos en el tiempo, ¿sí? Fíjense que es la misma tabla y los números no fueron exactamente lo mismo. ¿Por qué no es el mismo, o sea, no nos dieron los mismos números? ¿Por qué no me dio los mismos números que el cálculo anterior? Voy a para atrás, fíjense que el cálculo anterior me dio índice de precio de las PES, 100, 128,77 y 149,32. Y este me dio 100, 134,67 y 146. ¿Sí? Porque según las PER, el denominador queda constante. En cambio, según PAC, va a ir cambiando. Bien. No sé si tendrá que ver con eso. Para mejorar la explicación de Agustín, primero ustedes tienen que pensar que las PER consideran que los bienes mantienen sus
su importancia a lo largo del tiempo, o sea, siempre tienen la misma ponderación, ¿sí? Mientras que Patch, ¿sí?, lo que hace es decir, no, los bienes no tienen la misma importancia a medida que va pasando el tiempo. Entonces, al ajustar la importancia, ajusta el ponderador y por eso son distintos los índices, ¿está? El que es más representativo es Patch, pero el que es más económico es la SPEI. Si ustedes miran un poquito cómo calcula el INDEC los índices de precio, van a ver que lo que más que se utiliza es la SPEI. Y Patch se utiliza solo para calcular el deflactor del PBI, o el deflactor del PBI, que también lo llamamos índice de precios implícitos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta cómo se calcula? Para poder avanzar un poquito más rápido. No, profe. ¿Quedó claro? Bien. Hay otros ejercicios, ¿sí? Ustedes con esta misma tabla también pueden calcular índice de precios sin ponderar, ¿sí? Y hay otros ejercicios, pero la cuestión es que ustedes apliquen la fórmula, ¿bien? Y lo que más me interesa es que ustedes hagan estas, fíjense que en el sumo los productos y los divido por la suma de los productos, ¿sí? No vayan a separar las divisiones, ¿bien? Acá están lo que ya hablamos. Veamos las consecuencias. Bueno, ¿por qué medimos? Por la inflación. ¿Cuáles son las consecuencias de la inflación? Ustedes saben, generan distorsiones en los precios relativos y eso lleva a tomar malas, o sea, hace de que los agentes económicos no puedan tomar correctamente las decisiones, desalienta la inversión, redistribuye el ingreso, ¿sí?, de acreedores a deudores, ¿sí?, para aquellos que tienen ingresos fijos hacia los asalariados, ¿sí?, redistribuye el ingreso, ¿sí?, muchas veces injustamente. ¿Cuáles son las causas de la inflación? Bueno, las podemos dividir en dos: inflación de costos, ¿sí?, shock de oferta, o exceso de demanda. Bien, nosotros tenemos una inflación que termina siendo más estructural, pero es un combo de demanda y de oferta, ¿sí? Rapidito, los índices de precios los calcula el INDEC, bien, el que utilizamos para calcular la inflación es el índice de precio del consumidor. Utiliza el índice de precio del consumidor que calcula el INDEC, si bien no hace estrictamente lo que hicimos recién calculando las PEIR, hace algunos procesos previos, pero la base del cálculo es el índice de precio de las PEIR, y luego calcula las tasas de crecimiento, que es lo que habíamos visto al principio con índice de precios sin ponderar. Las dos formas de calcular las tasas de crecimiento es tomando el índice de precio en dos momentos determinados, ¿sí?, le calculo la diferencia y lo comparo esa diferencia con el índice de precio del primer momento. Fíjense que acá, la fórmula de acá abajo a la izquierda, lo que hago es calcular el índice de precio de noviembre del 2008 con respecto al índice de precio de octubre del 2008. Y esa diferencia la comparo con respecto al índice de precio de octubre del 2008. ¿Sí? Y eso me da la tasa de crecimiento de los precios de noviembre respecto a octubre. Si lo multiplican por 100, les dan tanto por 100, y si no, en porcentaje, y si no lo multiplican por 100, les dan tanto por 1. Esto mismo se puede calcular de esta manera, ¿sí? Haciendo el cociente entre el índice de precio de noviembre del 2008 con respecto a octubre del 2008, le resto 1 y lo multiplico por 100, da exactamente lo mismo. Son dos formas de hacer lo mismo. La segunda es más rápida, ¿sí? Es la más rápida. ¿Bien? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Cuando hablamos de IP, o sea, índice de precios, hablamos de los índices de precios calculados por las PER. Depende del índice de precio que estemos trabajando. IPC trabaja con las PER, o sea, esa es la base general, ¿sí? Sistemas de índice de precios mayorista trabaja con las PER. Deflactor del PBI trabaja con Patch, ¿sí? Dependiendo de cómo se calcule el índice, va a trabajar con una fórmula u otra. Generalmente trabajan todos con índices ponderados, ¿sí? Gracias, profe. No, de nada. Bien, bueno, esto es un poquito de lo que ya hablamos. Bueno, el IPC que calcula el INDEC mide la evolución promedio de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativo del gasto de consumo de los hogares residentes en un área determinada, ¿sí? Lo que se hace primero es armar la base, se trabaja con una encuesta que se llama encuesta de gastos e ingresos de los hogares. A partir de esa encuesta se arma la canasta, que es la que se utiliza, que es 2016,
y luego lo que se hace es relevar los precios del conjunto de precios, ¿sí? Bien, lo que hace también es dividirlo en divisiones, se divide en divisiones el cálculo de los precios, ¿sí? Vamos a tener un índice de precio de los alimentos, de los transportes, de las prendas de vestir, o sea, lo que trabaja es por grandes o sea, consumos agrupados, ¿sí? Y esas divisiones son 12 actualmente. Algunos datos, les voy tirando cosas que les aportaría, ¿bien? Se relevan, lo que hace el INDEC es relevar los precios de los 39 aglomerados urbanos, ¿sí? Que son los mismos aglomerados sobre los cuales se relevan los datos de la encuesta permanente de hogares y sobre los cuales se calculan todo lo que son los indicadores de mercado laboral. Para el cálculo del índice de precios se relevan alrededor de 320.000 precios, ¿sí? ¿Qué más? Después se calcula lo que sería, no hay índice de precio de posada, sino están calculados por regiones, está el índice general y después por regiones, ¿sí? Y lo que se hace es justamente, se calcula por regiones y después se agrega ponderando por esas ponderaciones que están ahí, ¿sí? El año base es diciembre del 2016, a partir de ahí se calcula el índice que trabajamos. Y acá esto es importante porque a veces se los preguntan en el examen, que es el efecto arrastre, ¿sí? Los precios se relevan durante todo el mes, ¿sí? Durante todo el mes. Ahora, los aumentos de precio de principio de mes impactan en ese mes, mientras que los aumentos de los precios de los últimos meses impactan en el próximo mes. Eso es lo que se llama efecto arrastre, ¿sí? Entonces, muchas veces en un examen se les pregunta, si los precios de la carne hubiesen aumentado los últimos días del mes, ¿impactan en el mes analizado o en el próximo mes? ¿O cómo se llama el efecto que genera el aumento de los precios de los bienes al final del mes? Bueno, ustedes lo que tienen que explicar es justamente el efecto arrastre. Siempre que los precios aumenten al principio de mes, van a tener mayor impacto sobre la inflación de ese mes, ¿sí? Mientras que si los precios aumentan los últimos días, va a tener más impacto en la inflación del próximo mes. ¿Sí? Si los precios del combustible, de la carne, de los alimentos, de la educación aumentan sobre fin de abril, el impacto de ese aumento lo vamos a ver ya en mayo y no tanto en abril. ¿Está claro? ¿Entienden lo que es el efecto arrastre? O sea, profe, si por ejemplo un aumento generalizado de los precios se da a finales de un mes, ese impactaría en el mes siguiente, ¿no? Exactamente, va a impactar más en la inflación del próximo mes. Eso es el efecto arrastre. Ahora, si los aumentos de precios se dan en los primeros días, la inflación va a impactar, o sea, ese aumento va a impactar en el mes que estamos analizando. Si todos los precios aumentaron el 1 de abril, esos aumentos los vamos a ver reflejados en la inflación de abril. Ahora, si los precios, sobre todo, la mayoría de los precios aumentan sobre el 25 de abril, ese impacto lo vamos a ver más sobre la inflación de mayo. ¿Está? Sí, profe. Bien. Bien, ustedes van a ver ahí también que hay una distinción entre inflación núcleo, ¿sí? Inflación de los bienes estacionales y los que son regulados, ¿sí? La inflación núcleo es justamente la inflación que no depende de la estacionalidad ni de la regulación del Estado. Entonces es como la que más refleja la evolución de los precios naturales de los bienes, ¿sí? Eso, cuando vean los informes van a ver que hay esa distinción. Pero la inflación núcleo justamente es eso. La inflación núcleo sería la evolución del IPC núcleo, ¿sí? Que nos muestra justamente la evolución natural de los precios de la economía, eliminando el efecto de los bienes estacionales y de los bienes regulados por el Estado, ¿sí? Bien, acá está la explicación. Bueno, estos son los datos de febrero,
En febrero hubo un aumento del 3,6%. Ahora, como les dije, hoy a la tarde vamos a tener la información del mes de marzo. Las divisiones que más aumentaron fueron restaurantes y hoteles, que aumentaron un 5,4% en febrero, y equipamiento y mantenimiento del hogar 4,6%. En 12 meses se acumularon 40,7%. ¿Qué es lo que se hace? Cuando nosotros decimos la inflación en 12 meses o la inflación acumulada en 12 meses, lo que se hace es calcular el IPC de febrero del 2021 con respecto al IPC del 2020. ¿Sí? Y cuando nosotros calculamos la tasa de crecimiento te da 40,7%. ¿Sí? Cuando hablamos de la inflación en 2 meses, lo que hace es incluir la inflación de enero y febrero, y acumuló una inflación del 7,6%. ¿Sí? Y bueno, ahí hay una pregunta, nada más para poder comprender, bueno, y les doy algunos datos. Que el año pasado, con la ley de presupuesto, la ley de presupuesto establece que la inflación del 2021 va a ser del 29%, ¿sí? Eso es la inflación. Por el momento, tenemos inflaciones mensuales que superan la inflación que necesitamos para tener una inflación del 29% en todo un año, ¿sí? Sí o sí va a tener que bajar la inflación abajo del 2% como para que se logre esta meta inflacionaria, ¿sí? Entonces yo acá les doy algunas explicaciones. La meta es 29% anual en el 2021. Para eso, la inflación mensual de enero a diciembre tendría que haber sido de 2,14 en promedio. Por ahora está por encima del 3 promedio en los 2 primeros meses. ¿Sí? Entonces, lo que les hago ahí, les muestro es que la inflación hasta febrero fue del 7,6%, ¿sí? 7,6%, 4% en enero y 3,6% en febrero. Lo que queda en los 10 meses es acumular 21,4% para llegar a la meta, ¿sí? 7,6 más 21,4 da 29, ¿sí? Para que se logre ese objetivo en estos 10 meses, la inflación tiene que ser de menos del 2%, 1,96% promedio mensual, eso lo calculé yo, ¿sí? Dicen, según el ministro Humán, es que la inflación de marzo va a ser la más alta de todo el año, ¿sí? Que nos vamos a ver, que va a estar cerca del 4 o superar el 4%. Todavía estamos lejos, o sea, la tendencia de los precios todavía está lejos de poder lograr una merma al 29%, ¿sí? Lo que sí les puedo decir es que en el 2020 tuvimos una inflación tanto mensual como anual menor que la que tuvimos en el 2019. O sea, se logró contener la inflación, o sea, bajar la inflación respecto al 2019. Igualmente seguimos teniendo una inflación de 2 dígitos, ¿sí? Y una de las más altas de América Latina, ¿sí? Esto es un gráfico donde les muestra cuál fue la inflación mensual de cada mes en el 2019 y el 2020. Fíjense que las barras del 2019 son todas superiores, en la mayoría, sí todas, superiores a las inflaciones mensuales que hubo en el 2020. Pero bueno, lo que muestra que hubo una caída de la inflación en el 2020, y ahora, bueno, todavía recién arrancamos el año, estamos por encima de lo que debería ser para lograr la meta del 29%. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, profe. No, profe. Bueno, ¿me escuchan bien? Porque se largó la lluvia y acá... ¿Qué cosa más? Sí, profe, se escucha Sí, bien. profe, se le escucha perfecto. Perfecto, bueno, se le escucha. Perfecto, bueno. Acá está lo del el IPI, allá abajo fíjense que dice IPI. IPI es índice de precios implícitos, ¿sí? Y como yo les dije hace un ratito, ese no es otra cosa, ese indicador no es otra cosa que el deflactor del PBI. Y el deflactor del PBI se calcula como el cociente del PBI nominal y el PBI real, es decir, PBI nominal dividido PBI real multiplicado por 100. El IPI es el que va a mostrar la evolución de los precios de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía, ¿sí? Dentro de los límites geográficos de una economía en un momento determinado, ¿sí? Ese es el que nos va a acercar más exactamente a la evolución de los precios de una economía. Lo que pasa que, como no se calcula mensualmente el PBI, no nos permite evaluar cuál es justamente la evolución mensual y la coyuntura del momento de la economía, ¿sí?
Y otra cosa importante resaltarlo es que el índice de precio al consumidor no mide el costo de vida. Generalmente decimos, ay, aumentó el índice de precio, aumentó el costo de vida. No, son dos cosas distintas. Una cosa es la evolución del índice de precio al consumidor, que mide la evolución de los precios de una canasta de consumo, ¿sí? Y otra cosa es el costo de vida, ¿sí? El costo de vida tiene que ver más con los gustos y preferencias de los individuos, ¿sí? Por eso es más un concepto teórico. Y el costo de vida está relacionado justamente a esto, a lo que los individuos consumen para satisfacer sus necesidades y maximizar su felicidad, como hemos visto en microeconomía, ¿sí? Generalmente se los relaciona, pero es importante que ustedes sepan que conceptualmente, cuando hablamos económicamente hablando, ¿sí?, no es lo mismo IPC que costo de vida, ¿sí? El costo de vida es el gasto necesario que necesitan los individuos para satisfacer sus necesidades, y el IPC nos muestra la evolución de los precios de una canasta de consumo, ¿sí? La canasta de consumo es una representación, ¿sí? Es una representación de los consumos, de los hábitos de consumo en promedio de los habitantes de Argentina, ¿sí? Mientras que la canasta de cada uno de ustedes es distinto. Entonces, el costo de vida es más individual, ¿sí? Es un concepto más teórico que el IPC, que es un indicador de precios, ¿sí? Bien, acá está lo que les decía, el IPI, índice de precios implícitos. Ya creo que los dije 3 o 4 veces. Hay un cálculo, esto después lo ven, ¿sí? Hasta el 2019 está el índice de precios implícitos que elaboró el INDEC, y yo calculé la variación anual, ¿sí? Variación anual es la tasa de crecimiento, y los últimos 3 años tiene la comparación con el IPC, ¿sí? Si bien, fíjense, no son iguales, pero tampoco están tan distantes, ¿sí? No es que el IPC no nos está mostrando la evolución de todos los precios de la economía, sino al contrario, es un indicador bastante certero para poder concluir de que la economía argentina está teniendo una inflación por encima del 20% en el 2017, por encima del 40% en el 2018, y por encima del 50% en el 2019, ¿sí? Y otros índices son el índice de costo de construcción, ¿sí?, que mide justamente cómo evolucionan los costos de construcción, y divide en 3 divisiones, hace una división en 3 grandes cuestiones de costos de la construcción: materiales, mano de obra y gastos generales, ¿sí? Trabaja con índice de las PER, y el año base es 1993, ¿sí? Bueno, acá tiene una explicación que ustedes después lo pueden profundizar. Después está el sistema de índices de precios implícitos, que muestra justamente la evolución de los precios mayoristas. Generalmente se relaciona, se analiza los índices de precios mayoristas y se anticipa qué es lo que posiblemente va a pasar con IPC, ¿sí? Porque si estamos hablando de precios mayoristas, si aumentan los precios mayoristas, como lógica, ya saben, van a aumentar los precios minoristas, ¿sí? Y bueno, lo divide en 3 índices, ¿sí? Índice de precios internos al por mayor, índice de precios internos básicos al por mayor, y índices de precios básicos del productor, ¿sí? Las diferencias tienen que ver con la incorporación o no de productos externos y de impuestos, ¿sí? Después lo profundizan. Acá está toda fíjense que el IPIM, índice de precios internos al por mayor, lo que hace es excluir los bienes exportados, ¿sí?, dentro del cálculo. El índice de precios internos básicos al por mayor lo que hace es no incluye el efecto impositivo, ¿sí? Y el índice de precio básico del productor lo que hace es excluir los bienes importados e incluye los bienes exportados. Y no incluye el efecto impositivo. Acá ya tienen un resumen de qué es lo que incluye y qué es lo que no incluye en ese sistema. Entonces, uno es el IPC, que es el índice de precio consumidor, que indica la evolución de los precios de una canasta de bienes de consumo. Otro es el IPI, que es el índice de precio implícito, que muestra la evolución de los precios de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía. Después está el índice de costo de la construcción, que muestra la evolución de los costos de la construcción.
Después está el sistema de índice de precio mayorista que muestra la evolución de los bienes, pero en la instancia mayorista, ¿sí? Los precios en la instancia de las ventas al por mayor, ¿sí? Y después están los índices de precios de las cantidades del comercio exterior, es decir, los precios de las exportaciones, los precios de las importaciones y las cantidades exportadas e importadas. Son todos los índices. Después también tienen, el INDEC tiene otros datos de precio, que es el índice de costo de variación índice de variación de salarios, ¿sí? Que también los salarios es un precio, y también lo mide el INDEC, ¿sí? Bien, con esto cerramos índice de precio. ¿Alguna pregunta hasta ahí de índice de precios? ¿Va a subir este PowerPoint, profe? Sí, lo voy a compartir. ¿Sí? Bueno, entonces no hay preguntas. No se pregunten, no se preocupen que lo compartimos. Bien, para ir cerrando la parte 1, ya termino. El índice de precios es como complejo porque hay que aplicar formulitas y explicarles, ¿sí? Así que bueno, un poquito de paciencia. Pero una vez que manejen las fórmulas y que interpreten, no van a tener ningún problema. Ahora les comparto y vamos a ver rápidamente este Power, que es sobre pobreza. ¿Cómo se calcula la pobreza en Argentina? ¿Cómo se calcula? Calcula una canasta básica y dependiendo de los ingresos de las familias, si están por encima o por debajo de esa canasta. Bien, exactamente. Lo que hace el INDEC, nosotros, todos los indicadores que estamos viendo, ahí yo cambié, decía IEGNA porque hay una materia de la licenciatura de Economía que se llama Indicadores Económicos y Cuentas Nacionales. Todo lo que estamos viendo lo calcula el Instituto Nacional de Estadística y Censo, nos basamos en la forma de cálculo, ¿sí? Y el INDEC lo que hace es, como dijo Bruno, creo que fue el que dijo, lo que hace es calcular primero dos canastas, ¿sí? Calcula primero lo que se llama la canasta básica de alimento, ¿sí? Que es una canasta de bienes de consumo, ¿sí? Así como ustedes me preguntaron, ¿qué es una canasta? Bueno, la canasta está compuesta solamente por alimentos. No sé, tantos litros de leche, tantos litros de agua, tantos kilos de pan, tantos kilos de carne, todos los alimentos que necesita un individuo para poder satisfacer sus necesidades calóricas, ¿sí? Y poder desarrollarse en la sociedad. Y a partir de esa canasta calcula otra que se llama canasta básica total, ¿sí? La canasta básica de alimentos es lo que llamamos en economía la línea de indigencia. Y la canasta básica total es lo que nosotros llamamos la línea de pobreza. Una vez que el INDEC cuenta con esos datos, ¿sí? Que lo que hace es, primero define una canasta, y después ¿qué hace? Releva los precios y evalúa esa canasta a los precios de mercado de cada mes. Y una vez que tiene el valor de esas dos canastas, lo que hace es comparar con el ingreso de las personas y los hogares de la economía que están, en este caso de Argentina. Y entonces dice, bueno, si el ingreso de esa persona o de ese hogar está por debajo de la línea de indigencia, es decir, de la canasta básica de alimentos, se la clasifica como indigente o condición de indigencia, es decir, son personas que no tienen ingresos suficientes para adquirir la canasta básica de alimentos. Y después también, y eso nos permitiría definir la cantidad de personas u hogares que están por debajo de la línea de indigencia. Y después también hace lo mismo con la línea de pobreza, se fija cuántas personas, ¿sí? Tienen ingresos que están por debajo de la línea de pobreza, de la canasta básica total. ¿Sí? Todas aquellas personas que tengan un ingreso por debajo de la canasta básica total, se las considera en condición de pobreza. ¿Sí? Entonces, esas son las dos clasificaciones. Ustedes cuando analizan la pobreza van a poder detectar la incidencia de la indigencia y la incidencia de la pobreza. Que la incidencia es ver la cantidad de personas o el porcentaje de la población que está por debajo de la línea de indigencia y el porcentaje de la población que está por debajo de la línea de pobreza, ¿sí?
que la semana pasada tuvimos los datos de pobreza, que por supuesto que con la situación crítica que tiene la economía y la pandemia, sumada a la pandemia, aumentó la pobreza de Argentina del 2020 respecto al 2019. En Posadas la pobreza disminuyó, ¿sí? Con respecto al, no solamente del primer semestre, el segundo semestre respecto al primer semestre, sino también 2020 respecto al 2019, hubo una caída del nivel de pobreza, ¿sí? Ahora, la pobreza, cuando estamos haciendo ese análisis, estamos analizando la pobreza que nosotros llamamos unidimensional, es decir, solamente a través del método del ingreso, ¿sí? Argentina calcula la pobreza a través del método del ingreso, pero hay muchos estudios y otros países que calculan, inclusive en Posada, calculan la pobreza a través de métodos multidimensionales, porque se dice que la pobreza no es un fenómeno unidimensional solo del ingreso, la pobreza es un fenómeno multidimensional, ¿sí? Las personas son pobres no solamente porque no tienen ingresos, sino también son pobres porque no tienen vivienda, no tienen alimento, no tienen educación, no tienen salud, no tienen varias cuestiones que generan la situación de pobreza, ¿sí? Bien, esto les voy a dejar para que ustedes lean, pero sí son algunas guías para poder definir, ¿sí?, el perfil de la pobreza. Estas son propuestas de las Naciones Unidas, y estos son algunos de los indicadores, ¿sí? La pobreza es privación de algo, ¿sí? Privación inaceptable de algo, de la persona o del conjunto de personas, y esas son distintas variables, ¿sí? Uno puede analizar la pobreza respecto a la condición económica, nivel de ingreso, desigualdad del ingreso, la posición, la clase social, dónde están. Podemos analizar la pobreza desde la condición social, ¿sí?, desde las condiciones materiales, ¿sí? Esas son todas variables que afectan o generan lo que llamarías la pobreza multidimensional. Bien, esto es un poquito de lo que les decía de la pobreza multidimensional, ¿sí? Naciones Unidas calcula, ha publicado en el 2018 unos indicadores de pobreza multidimensional. En Argentina todavía se está trabajando, pero no se calculó o sea, el INDEC está trabajando, pero no lo calcula. Y acá está lo que yo les contaba de la pobreza en Argentina, que ya lo había mencionado Bruno, ¿sí? Que calcula la línea de indigencia y la línea de pobreza, trabaja con datos de la encuesta permanente de hogares y los datos del IPC, de los datos de los precios que relevan para calcular el IPC, ¿sí? La canasta básica de alimentos, yo como les había dicho, incluye los hábitos de consumo de la población, se basa en la encuesta de hogares e ingreso en las familias, es una canasta de alimentos que fue definida por profesionales de la nutrición, y lo que hace esa canasta de alimentos es aportar 2.750 calorías, pero lo que hace el INDEC es, como no se puede calcular una canasta básica, una canasta de alimentos para cada una de las personas que viene a Argentina que tiene un sexo determinado y una edad determinada, lo que hace es trabajar con algo que se llama adulto equivalente, ¿sí? Adulto equivalente, que es una persona un hombre entre 30 y 60 años, y esa canasta que les acabo de decir es la que necesita esa persona. Y a partir de ahí, vamos a ver cómo hace. ¿Sí? Esta canasta tiene 64 productos, esta es la canasta, ¿ven? Ustedes hoy me preguntaban qué era una canasta, esto es una canasta. La canasta tiene esos dos datos, tiene los productos que incluyen y la cantidad, ¿sí? La cantidad que requiere de cada uno, ¿sí? Y después lo que se hace es evaluar esa canasta, los precios de cada mes. Una vez que yo tengo el valor de la canasta de alimentos para el adulto equivalente, se aplica esta fórmula. Esta tabla. Esta tabla lo que tiene es las unidades de adulto equivalente según sexo y edad, ¿sí? Esto es para trabajarlo tranquilo después. Lo que es importante que ustedes comprendan que lo que se hace es calcular la canasta básica de alimentos y la canasta básica total. ¿Y qué hace el INDEC? Lo que hace es trabajar con la encuesta permanente de hogares y trabaja por cada hogar. Analiza cada hogar, cuáles son sus componentes, o sea, cuáles son las personas que viven ahí, cuál es el sexo y la edad. Por ejemplo, ahí les hago rapidito. Mi hogar está compuesto por 2 adultos y 2 niñas, ¿sí? Entonces, uno tiene 39 años, un hombre de 39 años, una mujer de 37 años, una niña de 8 años y una niña de 6 años, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el INDEC? Una vez que ya sabe cómo está compuesto mi hogar,
se fija en esa tabla y se fija cuál es el adulto equivalente. Por ejemplo, el hombre de 39 años le corresponde un adulto equivalente. A la mujer de 37 años le corresponde 0,77. Si se van a la tablita de la izquierda, fíjense, vayan a mujeres y vayan hasta 30 a 45 años. A mí me correspondería, en realidad yo ya tengo 38, está viejo, ¿sí? Me correspondería el 77% de la canasta del adulto equivalente. ¿Sí? Así se van interpretando esos numeritos. La niña de 8 años, me tengo que ir a mujeres, buscar 8 años y le corresponde una canasta de un adulto equivalente de 0,68. Y la niña de 6 años le corresponde un adulto equivalente de 0,64. Una vez que tiene el INDEC estos datitos, lo que hace es calcular cuál es la canasta de alimentos que necesita el hogar. ¿Sí? Y este hogar necesita 3,09 de adulto equivalente. ¿Sí? Una vez que tengo ese valor, la cantidad de adulto equivalente del hogar, se lo multiplica por la canasta básica de alimentos y ahí observamos cuál es el valor de la canasta que necesita un hogar con 4 personas. Si ustedes buscan en el INDEC, el informe del INDEC, vamos a buscarlo así, lo pueden ver, para que entiendan qué es lo que cómo se publica. Ya se los muestro. Ustedes, al que le interese, van a INDEC, van a estadística, y en sociedad buscan pobreza. Y ahí les va a salir, entran a pobreza otra vez y van al informe. Y ahora les muestro lo que calculé ahí en ese caso, esa canasta que les mostré rápidamente, que después la van a tener en el Power, que se lo subo al aula virtual, no se preocupen. No era pobreza, era canasta de alimento, perdón. Lo que les quiero mostrar es la canasta básica. Van a estadística, sociedad, canasta básica. Y ahora les muestro la última canasta publicada por el INDEC. La última canasta fue de febrero, ¿sí? Que es también el último dato de índice de precios. Y ahí les muestro, ¿sí? Esperen un segundo. Estoy con ustedes. Compartir, si me deja. Ahí está. Ahí está el informe, ¿ven? Lo que hace el INDEC es para cada mes, calcula la canasta básica de alimentos y la canasta básica total. ¿Sí? Por ejemplo, y en este caso para Gran Buenos Aires, y después pueden también en el IPEC, que es el Instituto Provincial de Estadística y Censo de la provincia, también tienen el cálculo de la canasta, e inclusive van a poder calcular su canasta propia. Fíjense, la canasta básica alimentaria para un adulto equivalente ascendió en febrero a 7.953, es decir, si un hombre entre 30, ¿sí? y 65 años tiene un ingreso inferior a 7.957, vamos a tener que esa persona es un indigente. Si tiene un ingreso superior, podemos ver si se lo considera o no pobre. ¿Sí? Y ahí está la canasta básica total. La canasta básica total para febrero ascendió a 18.769. ¿Sí? Si un adulto equivalente tiene un ingreso inferior a 18.769, se lo considera pobre. Si tenés un ingreso por encima, ¿sí? de 18.768, se lo considera no pobre. ¿Sí? Y acá está lo que yo les decía, el INDEC lo que hace también es calcular la canasta básica para las familias, para 3 integrantes, 4 integrantes, 5 integrantes. ¿Sí? Y lo que hace es comparar estos valores con los ingresos. ¿Sí? Si el ingreso está por debajo de la canasta básica alimentaria de los hogares, ese hogar va a ser considerado indigente. Si está por debajo de la canasta básica total, se lo considera pobre. Si está por encima de la canasta básica total, es no pobre. ¿Sí? Estos son los últimos datos disponibles. Entonces, esto lo que hace el INDEC es calcularlo mes a mes, y después lo que hace es calcular la pobreza semestralmente. ¿Sí? Le consulto, cuando nos fijamos en el IPEC, ahí no nos aparece canasta básica, miramos el índice de precios nomás, ¿no? El índice de precios del consumidor. ¿Ustedes van al INDEC? ¿Van a estadística? No, en el IPEC. Ah, el IPEC, perdón, sí, ya les digo dónde. El IPEC tienen que entrar. Entra al IPEC y fíjense donde dice sociedad. Ya les digo porque no me lo sé de memoria. Espérenme un segundo. Aguárdenme. Ahí ya está entrando.
Ya encontré. Ah, está bien. A ver, ¿lo podés, Agustín, ir diciendo? Porque me está tardando. ¿A estadísticas? En estadísticas, en sociedad hay que ir. Bien. Y después hay que ir a condiciones de vida, estimador de la canasta, y ahí aparece canasta básica alimentaria. Perfecto. Y ahí ustedes pueden elegir el periodo y pueden ir armando para ustedes solo o para el hogar, ¿sí? El hogar de ustedes. El hogar en estadística es una o varias personas que comparten el mismo techo y comparten la olla de comida, ¿sí? Si alguno de ustedes viven con algún compañero de estudio, o de la facultad, o una persona, o algún estudiante, ¿sí? Ustedes van a hacer un hogar siempre y cuando compartan la olla de comida. Si no comparten la olla de comida, van a tener 2 hogares en esa vivienda, ¿sí? Entonces lo que hace el INDEC es calcular justamente eso. ¿Bien? ¿Alguna pregunta sobre pobreza? Yo les voy a dejar el Power, ahí van a tener un poquito más desarrollado, ¿está? Para que ustedes puedan comprender. Pero la base es esa, comprender de que para calcular la pobreza, primero se calcula la canasta básica de alimento y la canasta básica total. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Eso lo profundizan después con el Power y también me pueden hacer consultas. Profe, ¿sí? Tengo una pregunta con respecto al programa. ¿La matriz insumo-producto la damos con el profesor? No, la matriz insumo-producto la van a leer ustedes, ¿sí? Lo que hace la matriz, yo les adelanto, pero la idea es que ustedes lo lean para que sepan. La matriz insumo-producto lo que hace es mostrar, o sea, lo que hace es registrar todas las transacciones que se realizan en una economía, ¿sí? Y lo que también incluye la matriz insumo-producto es que nosotros cuando calculamos el producto siempre calculamos por los 3 métodos. Por el método del producto, de la producción o valor agregado, por el método del ingreso o por el método del gasto. Y siempre hablamos de el valor de los bienes y servicios finales producidos en la economía. Lo que tiene la matriz insumo-producto es que además de considerar eso, considera lo que son las transacciones intermedias. Tiene en cuenta que los distintos sectores productivos también tienen interrelaciones, entonces te permiten analizar la interrelación entre los sectores productivos, te permite analizar la interacción entre los sectores productivos y la demanda final, y también te permite analizar la interrelación entre el sector productivo y el mercado de los factores productivos. O sea, resume en una matriz toda esa información, ¿sí? Y esa matriz lo que permite es analizar, o sea, es en un momento determinado. La última publicada, publicada formalmente es del 97, ¿sí? Hay algunos avances del 2004, pero la más formal es la del 97, o sea, está un poco desactualizada, ¿sí? Entonces, la matriz lo que te hace es una fotografía del momento, sobre todas las interacciones entre los distintos sectores productivos y de consumo y de mercado laboral, ¿sí? Para generar la actividad económica de un país. ¿Está? A partir de ahí, uno lo que hace es calcular matrices que se llaman las matrices de coeficientes directos e indirectos, que te permiten realizar proyecciones. O sea, no solamente te da una foto del momento, sino teniendo en cuenta esa foto del momento y suponiendo que la tecnología y los supuestos se mantienen, o sea, el sistema productivo mantiene esa misma estructura, uno lo que puede hacer es proyecciones y analizar el impacto de algunas políticas sobre esas interrelaciones, ¿sí? Lo que les voy a pedir es que ustedes lean, nosotros les compartimos el Power, lo profundizan, entonces ya arrancamos con lo que sería la unidad número 2, ¿sí? Ok, perfecto. Bien, ¿alguna pregunta más? Producto no vamos a tener que hacerlo, ¿no? ¿La matriz? No, la matriz no. Bien. Igualmente, si va a ser necesario, en todo caso después la retomamos. ¿Estamos? Lo que importa es que ustedes lean de qué se trata la matriz insumo-producto, cuál es la importancia, cuáles son los supuestos, y
¿Y cuáles son los supuestos y para qué sirve? ¿Bien? ¿Cuál es la estructura que tiene y para qué sirve? ¿Bien? Bueno, profe. Bueno, les voy a... Lo último que vamos a... La clase que viene, el martes, le voy a pedir a Seba que arranque con la unidad número 2. ¿Bien? La unidad número 2 ya empezamos a ver los modelos. ¿Bien? Los modelos macroeconómicos. Y van a ver, nosotros vamos a ir viendo modelos de los más simples a los más avanzados, por decirlo así. Todos son modelos que permiten entender el comportamiento de la economía. No es que son más simples. Sí, generalmente trabajamos con un modelo simplificando la realidad lo máximo posible y después los vamos complejizando, ¿sí? Pero todas las unidades que vienen de ahora en adelante, nosotras la vamos a ir, están conectadas, están conectadas. Y todos los modelos, como les dije recién, lo que tratan es de comprender cómo funciona la economía, cómo se genera el ingreso, la producción de la economía y el empleo de la economía. Son esas las variables sobre las cuales vamos a ir trabajando. Y además, lo que tratamos de entender es, una vez que comprendimos cómo funciona la economía, es cómo podrían afectar las políticas económicas a esa economía, o sea, o cómo debería, qué decisiones debería tomar el Estado o el Banco Central, o sea, el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo y el Banco Central para poder modificar la situación económica de un país, ¿sí? Y la base sobre la cual vamos a partir es esto que vimos la clase pasada, el flujo circular de la renta. Acuérdense que este flujo lo que permite justamente es comprender cómo a través de la interacción de los agentes económicos se genera el producto y el ingreso de la economía, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a pensar es cómo se genera el ingreso y la producción de la economía. Nosotros ya vimos que trabajamos con indicadores para analizar el nivel de producción de bienes y servicios finales de la economía, que es el cálculo del producto, que son los 3 métodos de cálculo, el método del valor agregado, el método del gasto y el método del ingreso, ¿sí? Que se deducen prácticamente del flujo circular de la renta. Nos vamos a preguntar cómo se puede aumentar ese ingreso y producción de la economía, ¿sí? Y con qué herramientas cuenta el Estado para modificar el ingreso y la producción de la economía, ¿sí? Van a ver que en general los modelos, primero nos explica cuál es la situación, y después nos vamos preguntando cómo podemos modificar esa situación, ¿sí? Y las variables que vamos a estar trabajando siempre va a ser producción, ingreso, demanda agregada, y después vamos a introducir lo que es el interés y los precios, ¿sí? Y el desempleo. ¿Bien? Así van a ser todos los modelos que vamos a ir trabajando. Y vamos a dividirlos en dos, ¿sí? Vamos a trabajar en 2 dimensiones temporales. En el corto plazo y en el largo plazo. Vamos a empezar con modelos de corto plazo y vamos a terminar analizando modelos de largo plazo, ¿sí? Por supuesto que todo lo que pasa en el corto plazo va a determinar qué es lo que va a pasar en el largo plazo, y lo que esperemos que pase en el largo plazo va a repercutir en las decisiones del corto plazo. Los supuestos para dividir, ¿sí?, a grandes rasgos las 2 dimensiones temporales es que en el corto plazo siempre suponemos que los precios no son flexibles y que en el equilibrio no necesitamos tener pleno empleo, ¿sí? Mientras que en el largo plazo los dejamos a los precios flexibles y sí suponemos que la economía siempre tiende al pleno empleo en el largo plazo, ¿sí? Esto van a ver que vamos a ir resaltando a medida que vayamos viendo los modelos, ¿sí? Primeros modelos son de corto plazo y suponen precios fijos, ¿sí? Y vamos a ver qué suponen equilibrio y no necesario pleno empleo. No es plano empleo, sino pleno empleo, ¿bien? Y esta misma distinción las podemos distinguir, ¿sí? La podemos relacionar con las escuelas de pensamiento económico. En la década del 30 surge la macroeconomía, lo que estamos por ver de ahora, o sea, lo que estamos viendo con esta materia, ¿sí? Con la década del 30, con la Gran Depresión, ¿sí?, Keynes da la base para el pensamiento macroeconómico. Previamente regían todas las teorías clásicas, donde las teorías clásicas suponían que los mercados se equilibraban
a través de las decisiones individuales, los precios se modificaban hasta lograr el equilibrio, se suponía pleno empleo, o sea, la economía se ajustaba sola hacia el pleno empleo a través de las modificaciones de los precios, mientras que Keynes detectó un fenómeno donde decía, bueno, los precios no eran el problema, sino que el problema era otro, era la producción, la falta de producción, ¿sí? Entonces, lo que sería el modelo keynesiano supone ya que los precios ya no son tan flexibles, no hay problema de inflación, ¿sí? Y vamos a ver de que en el equilibrio no necesariamente hay pleno empleo, que es lo que suponía la teoría clásica, ¿sí? Con esto les cierro la clase de hoy. Esto nos va a dar paso a ir analizando los próximos, los modelos que vamos a ir viendo, ¿sí? Y bueno, no sé si tienen alguna consulta, porque yo seguiría desarrollando, pero lo dejamos hasta ahí. ¿Tienen alguna consulta de lo que vimos? De lo que vamos a ver? Por mi parte no, profe. Bueno. No, profe. Consultas no tenemos mucho para entretenernos. Sí, tienen bastante para leer, sí, y practiquen un poco índice de precios, sobre todo traten, como les dije, lo de índice de precios es aprenderse la formulita, ¿estamos? Y aplicarla correctamente. Y después interpretar, siempre le vamos a preguntar cuál es la inflación del año en particular o del mes en particular, ustedes calculan tasa de crecimiento con periodo anterior, ¿sí? Y lo último que les di, que es más que todo una introducción, a mí lo que me interesa es que ustedes no solamente digan, bueno, a este modelo vamos a ver, modelo de mercado de bienes, modelo ISLM, modelo de oferta agregada, demanda agregada. O sea, a mí me interesa que ustedes aprendan los modelos, pero o sea, siempre ustedes tienen que partir de que para qué sirve el modelo, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es siempre decir, bueno, a ver, ¿cuáles son, o sea, cómo se genera el ingreso y la producción de la economía y el empleo de la economía? Y después voy a preguntarme, una vez que yo ya comprendí cómo se genera el ingreso, la producción y el empleo de la economía, empezar a entender cuáles son las variables que tengo que modificar para generar un impacto en esas variables, ¿sí? Es decir, actualmente tenemos años de recesión. Entonces el Estado Nacional se pregunta, bueno, ¿qué tengo que hacer para salir de esa recesión? ¿Qué tengo que hacer para bajar la inflación? ¿Sí? Entonces los modelos permiten eso, te permiten dar una idea de la situación, ¿sí? Y cómo se comportaría la economía si se toman determinadas decisiones. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Primero vamos a ver un modelo que me explica cómo se termina el ingreso y la producción de la economía, y después vamos a introducir aquellas herramientas que el Estado puede modificar para transformar esa situación económica, ¿sí? Ahora, como son modelos, ¿sí? Son simplificaciones de la realidad. Sí, ya terminó, ¿sí? Así que eso es importante. Vamos a ver modelos que simplifican la realidad con determinados supuestos. Bien, no, listo. Los dejo hasta ahora. No, lo desarrollado hasta ahí me parece que está bien. Nos vemos la semana que viene, ¿sí? Y les subo el PowerPoint en el aula virtual, en el Drive, y compartimos después el YouTube para aquellos chicos que no pudieron estar o no pudieron ingresar. Profe, nos vemos. Profe, Sí. El profesor Sebastián quedó en avisarle que para subir el archivo Excel que dimos el martes. Ah, bueno, él no lo subió todavía. No. Bueno, sí, él me mandó. Yo les prometo que les subo todo más tardar mañana, ¿sí? Bueno. No se preocupen. Pero Dale, lo profe, tengo. gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos, chicos. Chau, chau. Chau, profe, nos vemos.